Este libro trata de un puñado de hombres con un extraño derecho a fama. Así empieza el libro de los filósofos terrenales de Heilbronner, refiriéndose a los economistas. Y es que, bueno, los economistas no se dedicaban a hacer cosas tan guays como dirigir ejércitos, enviar hombres a morir o gobernar imperios. Simplemente se dedicaban a cosas tan raras como estudiar los mercados. Sí, lo sé, no parece la tarea más apasionante, pero creedme que sus contribuciones han hecho grandes cambios en la historia. Y por eso hoy os traigo los que son para mí los 4 economistas más influyentes de la historia. Y quiero insistir en lo de influyentes, no vamos a valorar si su obra es correcta o no, sino en la trascendencia que han tenido en la historia. Y que tampoco está ordenado de menor a mayor, sino por orden cronológico. Y no me enrollo más y empecemos con el top. Los primeros 2 puestos lo ocupan economistas que quizás pues no se parecen mucho a lo que conocemos hoy en día como economista, pero su influencia ha sido enorme. En primer lugar, creo que a nadie le va a sorprender a quién voy a poner, y es que estamos hablando de Adam Smith, considerado como el padre de la economía moderna. Durante las asignaturas de historia o introducción a la economía del instituto habréis escuchado hablar de este economista. Os hablaban de un hombre que hablaba de una mano invisible que regulaba mágicamente los mercados y que las personas estamos en una competencia feroz para la búsqueda de beneficio, cosa que es una ridiculización muy grande de la obra de Adam Smith. Para empezar, quisiera hablar de una faceta bastante desconocida de este autor, y es que la obra con la que empezó a ser popular no era la riqueza de las naciones, sino la teoría de los sentimientos morales. Adam Smith era amigo íntimo del filósofo David Hume, ya que estaba muy interesado en la filosofía moral. En esa obra intenta comprender la conducta humana e intenta mostrar cómo el egoísmo no tiene un papel tan importante como el que se le atribuía en aquella época, sino que a lo largo de la obra insiste en que las personas tenemos pues algo llamado simpatía, lo que nosotros llamamos empatía, donde constantemente somos capaces de ponernos en el lugar del otro, dejando de lado nuestro egoísmo o búsqueda de beneficio. Con esta obra es con la que Adam Smith realmente dio el salto a la fama, pero evidentemente la obra que nos interesa es otra. Todos lo conocemos por su obra magna, La riqueza de las naciones. Para comprender bien esa obra, hay que entender el contexto en el que fue escrita. Hablamos de una época en la que reinaba el mercantilismo, lo que hoy se conocería vulgarmente como capitalismo de amiguetes. Una época en la que las empresas eran fuertemente favorecidas por el gobierno. Smith vivió esto y vio cómo afectaba negativamente a las clases más bajas y el desarrollo económico en general. Y su obra se considera como una denuncia a todo esto, e intentaba mostrar cómo gracias al libre intercambio y a la división de trabajo, las sociedades conseguían prosperar. Y una mala interpretación que se le hace a este autor es que proponía como una especie de anarquía de mercado, donde el Estado no debía hacer absolutamente nada y dejar al mercado pues que actuase. Y no, la intervención que denunciaba Smith era la que era frecuente en aquella época, el favorecimiento deliberado pues de determinadas empresas, pero sí que defendía que el Estado debía prestar determinados servicios, como por ejemplo la justicia, y tampoco estaba en contra de los impuestos. Y respecto a lo de la mano invisible, no sé realmente quién fue el que popularizó ese tópico, pero en el libro lo menciona una sola vez y muy de pasada, a modo de ejemplo, y no le dio pues más importancia se la estamos dando nosotros, donde realmente no es el tema principal de su obra. La popularidad que cogió Smith en aquella época sentó las bases de la ciencia económica tal como la conocemos hoy en día, y aunque es verdad que muchas de las cosas que dijo en aquella época pues están bastante superadas, no quita la gran influencia que ha tenido para la historia. Así que Adam Smith se cuela en esta lista por ser el padre de la economía. Este segundo lugar va a levantar mucha polémica, lo sé, pero es indiscutible que Karl Marx debe estar. Al igual que el anterior, este no es solamente economista, tocaba pues muchos temas, economía, sociología, filosofía, etc. Marx vivió durante la primera revolución industrial, viviendo en primera persona el nacimiento del sistema capitalista, el que decidió hacer una exhaustiva investigación para tratar de comprender la verdadera naturaleza de este, leyendo prácticamente
todo lo que se haya escrito de economía política hasta la fecha y recopilando montones de datos. Sus escritos comenzaron a coger popularidad sobre todo pues dentro de la clase obrera, que por aquel entonces pues vivía en unas condiciones que para nosotros actualmente pues nos parecerían indignas, y encabezaba y participaba en grandes movimientos para tratar de conquistar derechos laborales. Pero volviendo a la obra de Marx, una de las conclusiones pues más relevantes de su obra es lo que él llama materialismo dialéctico. Marx decía pues que toda sociedad se construye sobre una base económica, ya sea una sociedad cazadora, feudal o capitalista, pero toda sociedad después tiene una superestructura que depende de las bases sobre las que se haya construido. Para que tengáis una intuición, la superestructura vendría a ser algo así como las ideas y las leyes que imperan en un momento dado. Pero importante volver a recalcar que esa superestructura depende de las bases económicas. Como nos cuenta el propio Marx, los molinos movidos a mano daban lugar a la sociedad feudal, pero con el cambio a los molinos de vapor dio paso a la nueva sociedad industrial capitalista. Y en el resto de la obra pues analizaba las injusticias que había para él del sistema capitalista, cómo poder superarlo, llegando pues a la conclusión que para acabar con el sistema capitalista pues evidentemente había que acabar antes con las bases. La obra de Marx ha tenido una trascendencia enorme y creo que el culmen de su obra evidentemente fue la creación de la Unión Soviética. Puede gustarte más o menos Marx, pero indiscutiblemente se trata de uno de los economistas más influyentes de la historia. Pasando al tercer lugar, vamos a dar un buen salto en el tiempo y vamos a empezar a ver ya economistas que sí que se asemejan a lo que conocemos hoy en día como economistas. También me voy a saltar a toda la escuela neoclásica, no porque niegue sus importantes contribuciones, sino porque dentro de esta no es que haya nadie que destaque por encima de todos. Son un grupo de muchos economistas que han realizado pues todos pequeñas grandes contribuciones, como Marshall, Walras, Wicksell, Fisher, Pigou o Pareto. Son nombres que cualquier estudiante de economía habrá escuchado con total seguridad, contribuyendo con cosas tan importantes como la teoría del equilibrio o el equilibrio de Pareto, etc. Pero individualmente ninguno de ellos ha tenido una trascendencia tan grande como el economista que ocupa el tercer lugar. Estamos hablando de nada más y nada menos que de John Maynard Keynes, el cual es, en mi opinión, el economista más prostituido de la historia, ya sea por sus defensores como por sus detractores. Nuestro protagonista dio su salto a la fama después de la Primera Guerra Mundial, concretamente en el 1919 en los Tratados de Versalles. Keynes se opuso fuertemente a las duras restricciones que se les impusieron a las naciones perdedoras, anunciando que estas duras medidas podrían llevar a un deseo de revancha que podría acabar en un desastre igual. Desgraciadamente, nadie le hizo caso y a las naciones perdedoras se le impusieron esas durísimas condiciones. Y como todos sabemos, acabó pasando lo que Keynes anunció. Pero volviendo al terreno de la economía, Keynes iba cogiendo popularidad durante la época de los felices años 20. Y tras el crack del 29 es donde entró fuertemente en el debate económico, denunciando de forma feroz el paradigma neoclásico que reinaba en aquella época. Creía que los mercados no eran perfectos y que en momentos de crisis el gobierno debería intervenir para que la economía vuelva a recuperarse, a diferencia de lo que pensaban los neoclásicos, que creían que los mercados se bastaban por sí solos para salir de la crisis. Criticaba fuertemente a los neoclásicos por muchas razones, como por ejemplo considerar a las personas como una especie de robots. Evidentemente no empleó esa palabra, y él dijo que las personas se movían por lo que él llamaba los animal spirits. Digamos que eran como impulsos psicológicos que nos inducen a tomar decisiones pues no demasiado acertadas, viendo que las predicciones de los modelos neoclásicos pues no se cumplan, a los cuales también criticaba por el gran uso de la matemática, ya que consideraba que el uso de la matemática les hacía desconectar del mundo real. Y luego por otra parte pues la introducción de los famosos multiplicadores, pero bueno, eso lo hablaremos en otro vídeo. Su obra fue clave para las políticas que se aplicaron para salir de la crisis, pero valorar si realmente fueron efectivas o no se hace complicado, ya que como Keynes ya anunció en 1919, comenzó la Segunda Guerra Mundial. Durante esta, evidentemente, el foco del debate ya no estaba en cómo se debería salir de una recesión. De hecho, ese debate hasta mucho después no se volvió a retomar. Creo que hay una anécdota que merece la pena ser comentada, y es que en esos años el mayor rival que tenía Keynes era Friedrich Hayek. Entre
Entre ellos hubo un apasionante debate sobre qué es lo que causó la crisis del 29 y cómo se debió salir de ella. No entraré en el debate de quién es el que tenía razón, pero a pesar de sus discrepancias, ambos se tenían un gran respeto. Por ejemplo, Keynes, antes de publicar su teoría general, le envió una copia a Hayek para que éste pues diera su opinión. La más bonita ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. En 1940, tras el fuerte bombardeo que sufrió la ciudad de Londres, Hayek tuvo que trasladarse, y gracias a la insistencia de Keynes, este le consiguió una habitación cerca suya en el King's College. Se encontraban ahí de vez en cuando pues, para hacer tareas de la facultad, pero la escena más icónica que se vivió en aquella época era ver a Keynes y Hayek, rivales intelectuales provistos de palas y escobas, patrullando el terreno de King's Chapel, estreando en el cielo bombarderos alemanes. Eran rivales intelectuales, pero buenos amigos. Keynes dejó un gran legado y cambió la ciencia económica para siempre. Por eso lo considero como uno de los economistas más influyentes. Y pasamos al cuarto lugar. Creo que es imposible dejar fuera del top al economista que voy a mencionar a continuación, y es que se trata de nada más y nada menos de Milton Friedman. Después de la Segunda Guerra Mundial entramos en el paradigma keynesiano, donde la economía neoclásico quedó completamente relegada, pero todo esto duró hasta los años 70, donde con el estallido de la crisis del petróleo, las doctrinas keynesianas dejaron de funcionar. La escuela de Chicago, liderada por Milton Friedman, trataba de recuperar cosas de la escuela neoclásica, la idea de que los mercados son eficientes ha vuelto a la palestra, y se acusaba a las políticas keynesianas de haber provocado esa crisis. Así que se volvió a la concepción que se tenía previa al crack del 29. Entonces se volvió a confiar más en los mercados. Y quizás una de las cosas más revolucionarias que se hizo en aquella época fue promover la independencia de los bancos centrales. Se temía que la inflación volviese a repuntar, por eso se decidió dejar a los bancos centrales independientes para que los objetivos políticos no interfieran en sus objetivos de largo plazo. El legado que dejaron la Escuela de Chicago y Milton Friedman aún está presente a día de hoy, aunque desde la crisis de 2008 el keynesianismo volvió a tocar la puerta. También pues veremos cómo saldremos de esta pandemia, y de la Escuela de Chicago ya hablaremos en un futuro. Así que este es mi top de los economistas más influyentes. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, dejad un like, comentario, añadiríais algún economista más al top, no tengo nada más que decir y nos vemos la semana que viene.